Buenas noches a todos, muchas gracias por venir, me alegra mucho ver tanta gente este día, sobre todo ver muchas caras jovencitas, pues no es que yo esté muy viejo, pero qué bueno pues ver que desde el pregrado se estén integrando este tipo de eventos porque lo hacen crecer bastante a uno. Yo soy Steven Pineda, soy ingeniero de sistema egresado de la Universidad Tecnológica y en este momento estoy terminando mi maestría aquí, estoy pendiente de la tesis. Y vengo a hablarles de Python, de una serie de trucos que de pronto uno va conociendo con la experiencia a medida que va desarrollando, que va viendo repositorios, que va utilizando código hecho por otras personas y sobre todo basándome en un libro muy bueno que me leí, se los recomiendo, que es de Dan Bader, que se llama así, Python Tricks. ¿Cómo? En inglés o en español. El libro está en inglés, no sé si hay una versión en español. Bueno, me gustaría saber más o menos desde aquí quiénes programan activamente en Python. Bueno, son más bien poquitos. Esta charla realmente tiene tiene conceptos de todos los niveles, tiene truquitos básicos, truquitos más o menos y más avanzados, pero pues la idea no es que se asusten, sino que tengan, pues que puedan ver las diferentes cosas que les pueden ahorrar mucho tiempo a uno y los diferentes pues, como truquitos poderosos que tiene Python, que incluso uno habiendo sido desarrollador, yo llevo desarrollando en Python unos 7 años más o menos, y al leer este libro encontré muchas cositas que no entendía del todo, o incluso que no sabía para nada, y algunas pues que tal vez ya conozcan. Entonces, vamos a empezar. No sé si han visto esto se conoce como el Zen de Python, es como la ideología de Python en la que a la hora de desarrollar en este lenguaje vamos a tratar siempre de que las cosas se vean bonitas en vez de feas, explícitas en lugar de implícitas, simple en lugar de complejo, complejo pues es mejor que complicado, algo plano es mejor que algo anidado, algo disperso es mejor que algo denso. Qué tan fácil se lea algo cuenta mucho. Los casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas, aunque finalmente es más importante ser práctico que quedarse como con lo puro. Nunca deben usar excepciones de forma silenciosa. Si los que han trabajado con Python saben que uno intenta hacer algo, captura una excepción y muchas veces no hace nada. Eso nunca debería pasar. Bueno, y hay otro tema, se la tengo para que la tengan en cuenta, pero quería ponerla porque algunas de estas cosas las vamos a ver en práctica en partes de los pedacitos de código que les voy a mostrar. Y se conoce así como Zen of Python, lo pueden encontrar muy fácil. Vamos a empezar con algo muy simple que aprendí hace por ahí un año y le veo un valor altísimo hoy en día. Y es que cuando estén haciendo código, pues ustedes espero que usen un manejador de versiones como Git, que es el más utilizado hoy en día. Entonces resulta que cuando uno normalmente podría hacer una lista así en Python, o incluso esto aplica para cualquier otro lenguaje, y de pronto no tenemos la costumbre de dejar una coma al final. Mi recomendación aquí, y que la da el libro también, es siempre pongan una coma en el último elemento de la lista, por una razón muy sencilla. Cuando ustedes estén revisando los cambios, pues ustedes trabajan en una empresa que desarrolla en Python, probablemente ustedes tengan que revisar código de otras personas o otras personas tengan que revisar el código que usted hace. En cualquiera de los dos casos, esto le va a facilitar la vida a ambos, porque si nosotros vemos cuáles fueron los cambios en un commit de una versión a otra, pues aquí obviamente, como decía ahorita, lo simple o lo más leíble siempre es lo mejor. Aquí se ve claramente que se agregó un elemento, en cambio aquí parece que hubieran cambiado dos, ¿cierto? Un truquito pendejito, pero que les va a servir a ustedes y a las personas que trabajan con ustedes. Vamos a meternos entonces ya un poquito más en el tema de Python. Otra de las prácticas muy buenas en este lenguaje es usar las que se llaman assertions en Python. Que básicamente son líneas de código que se hacen con este assert, en las que yo indico una invariante del programa. Yo necesito estar seguro que en cualquier momento que la ejecución del código pase por este lado, por esta línea, esto se cumpla. Por ejemplo, aquí tenemos una función muy básica que aplica un descuento,
recibe el producto que tiene el precio y el descuento que quiere aplicar, calcula el nuevo precio con una fórmula matemática sencilla y gracias. Y aquí yo quiero asegurarme que el nuevo precio esté entre 0 y entre el precio original del producto. Si no, pues no tiene sentido que yo aplique un descuento y quede por debajo de 0 o quede mayor que el precio original. Hay algo que hay que tener en cuenta aquí: esto no es para validaciones. O sea, si uno quiere hacer validaciones de que un usuario haya ingresado algo o que un valor esté en un rango correcto, en general uno utilizaría excepciones, que también vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Pero esto es para cosas que nunca deberían pasar, porque en una validación de datos puede que un usuario se le olvide poner un campo o ponga un email que es incorrecto o cualquier tipo de errores. Para ese tipo de problemas, de casos, nunca vamos a utilizar una excepción. Esto es para cosas que no se pueden recuperar, porque en Python, por lo menos, y creo que esto aplica también a otros lenguajes, una buena práctica es que pues, si usted encuentra un error, falle lo antes posible. Por experiencia les digo que cuando los errores en los que usted lo llama a un cliente y le dice, venga, en la aplicación cuando le doy clic aquí se cae, eso pues es grave, lo pone a correr a uno, es estresante, pero es 1000 veces mejor a que la aplicación hubiera seguido y hubiera ingresado datos incorrectos, porque después eso, créanme, que es bastante más complejo de recuperar o a veces es irrecuperable. Entonces esto es para ese tipo de cosas, para cosas que nunca se deberían fallar. Por ejemplo, estoy en una aplicación y me quiero asegurar, bueno, no sé si sea de ejemplo, pero que haya un usuario conectado, como para ese tipo de cosas que nunca deberían violarse. Algo a tener en cuenta, esto ya es más de truquitos, de problemas que le pueden pasar a uno. Un error muy común que cometemos al hacer excepciones es que ponemos esto entre paréntesis. La sintaxis de una cert siempre es el assert, luego la condición que queremos evaluar que sea correcta y opcionalmente luego el mensaje de error. Pero resulta que en este caso, por ejemplo, yo estoy asegurándome que 1 sea igual a 2 y esto pues siempre debería fallar, pero este pedacito de código no va a fallar. Se los quería enseñar para que pues, no pierdan tiempo tratando de encontrar la razón. Lo que pasa es que es muy simple, y es que esto aquí, como hay dos elementos, Python lo toma como una tupla. Entonces, el valor de una tupla, de pronto esto es algo ya más de Python, pero cuando uno evalúa el valor de verdad de un elemento, como tuplas, listas o diccionarios, si está vacío, le da false, y si no, le da true, le evalúa como true. Entonces aquí, esto no es una tupla vacía, entonces va a asegurarse que sea verdad, y esto siempre va a evaluar como verdad si se evalúa como un valor booleano. Si tienen alguna duda me van diciendo, por favor. Vamos a seguir. Bueno, otro tema muy interesante son los manejadores de contextos. La forma, pues uno donde más los ve es cuando uno está abriendo un archivo de texto para leerlo, para escribir, en este caso es para escribir. Lo que hacen los Context Manager es que generan, por ejemplo en este caso yo estoy abriendo este archivo y lo voy a llamar como F para poder accederlo, pero cuando el código termine de ejecutarse, esto va a llamar me va a cerrar, en este caso me va a cerrar automáticamente el archivo, sin importar si hubo un error escribiendo aquí o lo que quiera que haya pasado. Yo tengo que asegurarme que este recurso, que en este caso es un archivo, quede cerrado. Esto internamente es equivalente a yo abrir el archivo para leer, intentar escribir y sin importar qué pase al final, cerrar el archivo. Entonces esto es como una abreviación de este código. Y pues uno normalmente lo ve, lo usa, pero uno no necesariamente sabe qué hay detrás ni cómo podría hacer uno algo así. Resulta que implementar algo de esto es relativamente simple, porque simplemente nosotros tenemos que crear una clase que tenga estos dos métodos, enter y exit. Estos métodos con doble guión bajo al comienzo y al final son métodos como reservados de Python, que ya tienen una función específica. Entonces si yo creo una clase creo una instancia de esta clase, pasándole el nombre del archivo, con el with, cuando se llame el with, lo primero que va a hacer es ejecutar esto de aquí del enter. Y cuando se termine, cuando salga del with, va a ejecutar el exit. Entonces, si todavía hay un archivo abierto, lo voy a cerrar. Entonces, esos son los manejadores de contextos. ¿Cuándo los debemos usar?
principalmente para adquirir y liberar recursos de forma segura, ya sea de archivos, de memoria o de hilos, pues de recursos que sin importar qué pase después de lo que hagamos, necesitamos liberarlos. Y pues esto me evita que hayan fugas de recursos y que el código sea más fácil de leer. Hacer esto primero, como les decía, estas dos primeras líneas, pues es más leíble que 5 líneas acá. Es parte del zen de Python. Bueno, vamos a seguir con otro tema que de pronto uno no conoce muy bien, o para los nuevos en Python, es el manejo de los guiones bajos al comienzo y al final. Eso es pues básicamente informativo. Uno utiliza un guión bajo antes de la variable normalmente para uso privado. Yo aquí tengo un ejemplo en el que traté de obtener todos estos casos. Y por ejemplo aquí tengo mi clase, en el constructor, en el inicializador recibo un par de valores y en Python la forma de decirle al usuario de esta clase que este valor es interno es simplemente utilizando un guión bajo al comienzo. Esto no va a evitar que alguien inicialice una clase y acceda o modifique este valor si le pone punto, guión bajo clase, pero es una forma pues como una convención que se utiliza en Python y la idea es respetarla. Este es el segundo caso, el nombre de la variable y después un guión bajo. Este lo utilizamos cuando tenemos variables que se llaman igual a una palabra reservada de Python. Aquí tengo un ejemplo. Class, como ven aquí, es una palabra reservada de Python, pero pues yo podría poner, no sé, my class o algo así, pero la forma normal de hacerlo en Python es simplemente poner un guión bajo al final. Doble guión bajo y variable es un poquito más compleja. Básicamente lo que evita es que hayan conflictos de nombres cuando uno tiene una clase que hereda de otra. Este no lo tengo aquí, pero pues para que sepan que ahí, o sea, tiene su razón de ser, aunque realmente yo nunca lo he utilizado. Doble guión bajo, un nombre y otra vez doble guión bajo, se utiliza, como les mostraba ahorita, para métodos especiales de Python, como el init o como el enter o exit que les mostré ahorita en el ejemplo anterior. Y finalmente, el guión bajo solito nosotros lo utilizamos cuando estamos procesando información o estamos obteniendo una variable del cual el valor no nos interesa. También es una convención, no tiene que ser así, pero por ejemplo está este caso. Uno normalmente aquí pondría un i, for i in range 10, para un i de 1 a 10 haga algo, pero realmente yo no voy a hacer nada con ese i. Si uno tiene un inspector de código, probablemente le va a decir, le va a señalar esta línea y le va a decir que i no está definida pero no está usada. Con esto el inspector de código entiende que ahí hay una variable que estamos asignando pero no nos interesa usarla y no nos va a mostrar pues ningún error. Algo que me faltó mencionar es que es para uso privado, pero no solo de variables sino también de métodos. Por ejemplo, este método count, por convención es accesible desde afuera. Si yo inicializo esta clase puedo acceder al punto count, pero a este myPrint, aunque en la realidad puedo hacerlo, pues esto me dice que es algo privado y no debería nunca hacerlo. Bueno, otro tema con el que tuve confusión yo hasta hace muy poquito es la forma de formatear cadenas, porque tenemos 4 formas. Parte del Zen también nos dice que, bueno, sí, creo que está en la parte del Zen también, pero en la ley, es que idealmente debería haber solo una forma de hacer las cosas. Debería haber una mejor forma de hacer las cosas, idealmente que fuera solo una, pero en este caso pues Python sí rompe esta regla teniendo 4 formas. ¿Cuál debemos usar? Primero estaba esta es la que estaba en Python 2. Sí, pues básicamente esta era la sintaxis. Luego cuando salió Python 3 llegó esta nueva forma en la que nosotros ponemos aquí estos corchetes y luego formateamos y le damos los valores, ya sea simplemente por posición o por un nombre. Esto pues aplica para las variables que yo quiera. Y este nació en Python 3 y luego fue portado a Python 2 también. Luego, en Python 3.6 llegó esta, es la forma que yo más uso, en la que uno puede aquí internamente, poniéndole una F al comienzo de la cadena, esto puede ser comilla simple o doble,
puedo poner directamente los nombres de variables aquí o puedo poner operaciones. Puedo poner el resultado de la suma es y entre corchetes 1 más 2 y él me va a imprimir correctamente el 3. Y hay una cuarta forma que son los templates. Esta realmente nunca lo he usado, pero básicamente yo defino un template y luego puedo utilizarlo varias veces reemplazando el nombre de la variable. En este caso voy a reemplazar aquí el name. ¿Cuál usar? Es el objetivo de esta presentación. Bueno, esto lo quise hacer un poquito pythonico, pero quedó medio feo. Entonces, la idea es que cuando el usuario me dé las cadenas, pues me esté ingresando información, o sea, para manejar información que el usuario me ingresó, usemos template strings por seguridad. Si no, usar interpolation. Interpolation, si estamos en Python 3.6, interpolation es esta de la F. Pues es la que siempre deberíamos usar. Pues hoy en día no se debería arrancar un proyecto con una versión menor a Python 3.6, pero si definitivamente estamos en una versión más vieja, pues entonces usar el new style, o sea, este. En resumen aquí, si el usuario nos ingresa, si el usuario nos ingresa los datos, esta. Si no, y estamos en Python 3.6 o superior, esta es la ideal, y si estamos en una versión anterior, entonces esta. ¿Listo? Bueno, cuando dices que el usuario ingresa los datos de un formulario no sé si directamente de un formulario. No, pues digamos si usted hace un programa por línea de comandos, pero yo creo que por formulario también sería interesante hacer esto. Igual hoy en día pues uno rara vez va a manejar algo así directamente, uno normalmente usa un framework que se encarga de esa parte como de la seguridad, pero sí. Ya está entonces. Bueno, listo, este ya estuvo. Una cosita, normalmente en la parte del formateo, si digamos yo tengo un flotante, puedo definir cuánta cantidad de decimales quiero tener. Ahí sí tocaría la formalidad, ¿no? No, en esta hay formas de formatear, pero no es tan simple como esta. Así que uno le pone .2 o algo así para que también se puede hacer con las nuevas. Recuerden que cualquier pregunta me la van haciendo porque pues, es más fácil de una vez en la diapositiva. Bueno, esta es una de las partes, de las cosas que más me gusta a mí de Python, aunque no es único de este lenguaje, y es que las funciones, pues como lo menciona el autor, son ciudadanos de primera clase. Las funciones, al igual que prácticamente todo en Python, son objetos. Entonces eso me da la ventaja de que yo puedo guardar funciones en una estructura como una lista o en un diccionario, o que le puedo pasar funciones a otras funciones, o que puedo tener funciones definidas dentro de otras funciones, y me da unas ventajas que ya vamos a ver, que es que una función puede capturar el estado en ese momento, y además Python también me permite que un objeto cualquiera que no sea una función se pueda manejar como una función. Entonces vamos a ver. Primero, las funciones son objetos. Entonces yo tengo una función aquí que se llama gritar, que básicamente pone el texto en mayúscula y agrega un signo de admiración. Si yo la llamo, pues ese es el resultado esperado. Y igual que con cualquier otro objeto, yo puedo decirle a una nueva variable que sea ese mismo objeto. Y si yo llamo esta nueva variable, que es una función, este nuevo objeto que es una función, pues va a ser lo mismo que se llamará el get. Python me da, pues por defecto, cuando yo creo una función en este valor, pues como interno, me da el nombre de la función original. Entonces, incluso si yo se la asigno a otra, por ejemplo, aquí se la asigné a var, puedo saber cuál es el nombre original de esta función. Lo segundo, las funciones pueden ser guardadas en estructuras de datos. Entonces, por ejemplo, yo en esta función tengo esta que definí acá, de la misma ayer. Tengo la función que es volver en minúscula y la función de capitalizar. Y yo puedo simplemente recorrer este arreglo y llamar cada una de estas funciones. Entonces, para cada función en func, imprimo la función de hey y este es el resultado que voy a tener. Me va a llamar cada una de las funciones. Esta pues es bien interesante. Las funciones pueden ser llamadas pasadas a otras funciones. Esto permite, pues, da una flexibilidad muy grande a un lenguaje cuando yo puedo tener funciones de mayor nivel, porque me permite hacer cosas mucho más flexibles, porque yo puedo
tener una función genérica que llame a ciertas funciones y de acuerdo al momento, a la instancia al contexto en el que yo esté llamando eso, puedo mandarle diferentes funciones. Y pues sin tener que definir como una función para cada una de las posibles combinaciones de las funciones que esté manejando. Por ejemplo, esta función se llama, bueno, saludar, pero le voy a mandar otra función para que me modifique ese saludo. Entonces el saludo mío va a ser esta cadena, hola, soy un programa de Python, pero antes de imprimirlo le voy a aplicar la función que me pase. Entonces yo puedo llamar saludar con var, que era este mismo y, entonces lo va a hacer gritado, o puedo llamar saludar con str.lower, me lo va a mostrar todo en minúscula, y así pues con cualquier otra función. Ahí después ya de tener como más imaginación, pero hay momentos en los que esto es bastante útil. Yo alguna vez implementé, no en Python sino en .NET, un sistema que me creaba los formularios automáticamente. Entonces yo definía ciertas características en los modelos y con eso, el tiempo de ejecución, el formulario se creaba y me agregaba los campos que yo necesitaba de acuerdo al tipo. Y todo eso no hubiera sido posible, pues hubiera sido completamente imposible si yo no pudiera pasar funciones como parámetros en una función. Y Python pues también tiene esta ventaja. Las funciones se pueden anidar. Yo puedo tener una función dentro de otra función, y esto me ayuda también a mostrar el punto de que una función puede capturar el estado local. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una función que se llama crear un adicionador, y internamente defino una función que se llama add, que recibe un valor x. Miren que esta función de crear el adicionador recibe n, y yo lo estoy usando internamente en esta función. Y lo que hace esta función es devolverme una función, que es agregar, pero me va a guardar este valor de n internamente. Entonces, si yo creo un adder para 3 y un adder de 5, este es el n, ¿cierto? Es lo que yo siempre voy a sumar. Y estos dos, plus 3 y plus 5, van a ser funciones. Entonces, si yo llamo plus 3 con 4, va a ser el x, pues me va a dar 7. Si lo llamo, vea que esto es un error, si llamo plus 5 con 4, pues me va a dar 9. Entonces, vean que me captura este estado. Es pues una combinación de estas cosas, tener las funciones anidadas y de que capture el estado, me permite hacer esto. Me permite yo crear una función que tenga como unos valores por defecto. En este caso va a ser el x, que es bn, que siempre voy a sumar. Y la otra, también muy importante, es que yo un objeto cualquiera puedo hacer que se comporte como una función. Hasta aquí, este adicionador básicamente es lo mismo que tiene allá, pues recibe una n, que es lo que siempre le va a sumar de base. Y para yo hacer que yo pueda, si yo intentara llamar este objeto, si yo instancio un adder, pues si yo lo intento llamar, me va a decir que no es callable, no es llamable. Pero si yo le agrego precisamente esta función de call, cuando yo lo llame, pues con los paréntesis, va a ejecutar el código que esté aquí en call. Si voy muy rápido me dicen igual. Sí, pueden responder otro poquito ahí esa función de ¿esta parte? Sí. Listo. Aquí lo clave es que me captura el estado local. Entonces, yo quiero hacer un adicionador, o sea, quiero tener una función que siempre le sume algo, Sí. pero yo la voy a tener que utilizar con diferentes números. Entonces tendría que hacer una función, por ejemplo, add 5 y luego add 3 y add lo que sea. Tendría varias funciones, pero con esta forma yo voy a tener esta función, me va a definir una nueva función basada en los parámetros que recibo. Entonces, aquí yo le puedo mandar cualquier valor y ese valor lo va a utilizar en la función interna que le va a devolver al que la usa, que es este va a quedar ahí guardado. Entonces, cuando yo llame add, pues cuando yo llame a la función que este me retorna, no tengo que volver a mandar con quién lo voy a sumar, cuál es el valor base, solo le mando el segundo valor, que es este de acá. Sí. Igual como les dije al comienzo, pues yo sé que algunas de estas son complejitas, pero el objetivo mío con esta charla no es necesariamente, pues aunque sería ideal que a ustedes les quedara completamente claro cada uno de los trucos que yo estoy mostrando aquí, o de las opciones que tiene Python, sino para mí lo más importante es que ustedes vean todas las posibilidades que hay, o sea, que ustedes en algún momento recuerden que uno puede hacer eso.
uno podría hacer otra clase específica, pero por ejemplo, la última vez que utilicé esto fue hoy. Y lo utilicé porque haciendo esta práctica, haciendo estas diapositivas, me acordé que existía y hoy tuve un caso de uso en el que esta era la forma más fácil de hacer algo. ¿Y cuál era el caso de uso para ese tipo de aplicación de ese tipo de Pucha, no me acuerdo. Déjeme si me acuerdo ahorita durante la charla porque no estoy seguro. No estoy seguro en qué momento lo utilicé, pero básicamente era algo así, en la que yo... sí. Yo tenía una función que me inicializaba varias cosas y eso lo recibía otro módulo, pero esas cosas eran clientes que necesitaban cerrarse. Entonces yo necesitaba que esta función también me devolviera una forma de cerrar, o sea, que lo usara, no solo le devolviera a los clientes, sino una forma de cerrarlos, porque finalmente no es el que usa esa función el que tiene que saber cómo cerrarlos, porque lo puede devolver cualquier tipo de cliente. Es la función interna que me genera a los clientes la que sabe bien cómo cerrarlos. Entonces, pues hay formas de hacerlo. Yo puedo haber hecho como una interfaz que tuviera siempre cerrada, pero hubiera tenido que crecer mucho el código. En cambio, sí, lo que hice simplemente fue devolver una función, crear una función que yo le mandara a los clientes. Entonces, cliente 1, cliente 2, cliente 3 que utilizo, y esa función me iba a devolver otra, que era la que el cliente llamaba, que se llamaba close client. Y no tiene que recibir ningún parámetro, porque el cliente tampoco, pues, o sea, sí lo tendría que saber siempre, o sea, tendría que ser muy específico de saber qué clientes recibió y qué clientes va a mandar, y no, esa no es la realidad de ese módulo. Entonces, finalmente tenía que una función encargada de cerrar los clientes que no recibían ningún parámetro, que cerraba cada uno de los clientes que yo le había pasado aquí, y el usuario final simplemente lo único que llamaba era close, y ya me quedaban los clientes cerrados. Internamente era el módulo que proveía a los clientes el que sabía cómo cerrarlos. Entonces, no sé si me expliqué bien. Sí. No del todo lo entendí, pero sí más. Listo. Igual, bueno, como les estaba diciendo, o sea, lo más importante es que ustedes sepan que estas cosas existen, que más adelante de pronto tengan algún problema, que estén pensando, pues, que no sepan bien cómo resolver, y recuerden que algunas de estas cositas lo podrían hacer. Bueno, las funciones lambda que han estado medio de moda, hemos tenido charlas aquí también de programación funcional. En Python son posibles. Una función lambda básicamente es algo que yo defino y uso inmediatamente. Por ejemplo, aquí tengo una función de adicionar, que va a ser una lambda. No quiero entrar en el concepto de lambda, pues que es como una función anónima, pero básicamente aquí lo que estoy diciendo es: estoy definiendo una función que recibe un x y un y lo que va a retornar es la suma de estos dos. Y la puedo llamar. Esto no es una buena práctica, es para el ejemplo, pero incluso un linter, ¿cómo se llama eso? Un inspector de código me va a decir que nunca define un lambda así. Pues no es como el objetivo de usarlos. Se acerca más al objetivo yo la defino y la uso inmediatamente. Es exactamente esto mismo, entre paréntesis, defino un lambda que recibe dos valores y lo suma, y la llamo inmediatamente con los dos valores, me retorna la tabla. Entonces, bueno, las lambdas tienen esta propiedad de que se limitan a una sola expresión, que es esta de acá. No tienen un retorno, el retorno es implícito. Lo que esté en esta expresión, eso es lo que va a volver el lambda. Pero la realidad es que esto no se usa casi en Python. Por eso lo pongo acá, pongo crazy with them. No, es como que puedo hacer esto y vamos a ver en qué lo meto. Realmente en Python, pues no sé si alguno haya tenido el caso, porque me interesa saber, pero yo en todo ese tiempo, para casi la única cosa que he usado lambda es para llamar esta función, que incluso creo que hay una alternativa, pero no la alcancé a poner aquí. Sorted es una función que recibe una lista de elementos y me los devuelve ordenado. Opcionalmente, yo le puedo decir con qué llave, con qué valor va a ordenarlos. Y la forma más fácil de decirle esto, pues la forma en la que uno normalmente lo hace, es con un lambda. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Él va a empezar a hacer el sort, y cada que tenga que comparar dos métodos, dos instancias de x, él va a llamar a esta función para cada uno. Entonces, esta sería cada una de las instancias, cada una de estas otras, 1D, 2B, 4A, 3C. Entonces, él necesita comparar estas dos. Lo que hace es que llama el lambda con esto, o sea, le manda esta tupla de 1D como x, y el valor que le retorne este lambda, que en este caso
va a ser el segundo elemento, la D, es el que va a utilizar para comparar. Entonces él obtiene este X para cada uno de los elementos y basado en ese valor es que compara. Eso es realmente el 99% de los casos en que yo he usado lambdas. Pero es para que sepan que existe y pues porque este método es bastante útil. Otra cosa, pues como les decía, digamos que yo quiero tener una lista de todos los números del 1 al 16 que son pares. Uno podría decir, claro, yo sé lambda, yo lo puedo hacer con lambda, entonces voy a hacer una lista de un filter, que es otra función de Python, que lo que recibe es una función y luego una lista de elementos. Entonces este filtro le aplica esta función a cada uno de los elementos que reciban, y si el valor es verdadero, pues lo va a dejar en la lista final. El resultado va a ser el mismo que este, pero de nuevo, lo más débil que es claramente este de acá. Yo quiero todos los X que estén de 1 a 16, donde X módulo 2 sea 0, donde sea par. Esto es mucho más leíble, además es más corto en este caso, y eso es lo que siempre debemos buscar en Python. Bueno, los decoradores. Los decoradores son unas cositas que ustedes van a ver, voy a mostrar aquí. Son estas palabras que empiezan con una arroba, no sé si las hayan visto, que lo que van a hacer es que me permiten modificar el valor de extender o modificar el comportamiento de una función sin tener que modificar la función como tal. Cualquier cosa que sea lo suficientemente genérica es un buen candidato para hacer un decorador. Por ejemplo, funciones que me logueen, que me aseguren, pues que aseguren que un usuario esté logueado o que sí tenga permisos para realizar la acción, para medir tiempo de ejecución de una función, para cacheo, bueno, para una cantidad de cosas. Si ustedes, de pronto los que hayan usado Django, normalmente la forma en la que mira que un usuario tenga permiso es con un decorador. Y pues no hay que hacer nada de la función, usted simplemente pone un decorador con el nombre del permiso o algo así, y ya si él no tiene ese permiso, pues el decorador se va a encargar de mirar cómo maneja un usuario que no está autenticado. ¿Cómo se crean los decoradores? Porque esa es otra cosa. Muchas veces uno ha visto los decoradores, yo los he visto años, pero hasta que me leí este libro nunca tuve la curiosidad, ese fue error mío, de saber eso cómo funcionaba, porque realmente pues, es bastante útil. Y me di cuenta que es bastante sencillo. Aquí estamos definiendo un decorador. Un decorador, así como lo vemos ahorita, es una función que define otra función internamente y es lo que va a retornar. Pero entonces, ¿cuál es la clave? O sea, esto es como una receta. Siempre pongo aquí el nombre del decorador y esto me recibe una función. De wrapper, esto es como de... Bueno, es algo como que envuelve, pero también es una convención, normalmente se llama así. ¿Y qué va a hacer este wrapper? Este va a ser realmente el encargado de ejecutar la función. Cuando yo le ponga esto aquí, encima de esta función, lo que va a llamar es a este, porque yo estoy retornando aquí, yo estoy retornando el wrapper. Entonces lo que hace es como si yo llamara esta función que estoy definiendo aquí internamente sobre esta otra de acá. Y yo aquí puedo definir el comportamiento que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy obteniendo el resultado original de la función. Esta es la función que está debajo de mi decorador, o sea, esta de acá de saludar. Entonces yo tengo el resultado original, que en este caso es hello. Y yo lo modifico, pues por el ejemplo. En este caso la modificación que estoy haciendo es lo estoy volviendo mayúsculo. Y luego retorno el valor. Entonces, si yo llamo este grid, no me va a devolver el hello, sino que me lo va a devolver en mayúsculo. Si yo le quito este decorador, me va a devolver el hello normal. Entonces esto es algo muy poderoso porque digamos que no sé, yo tengo 10 funciones que saludan y me dicen vuélvalas todas mayúsculas. Lo necesito ya, para las dos. Entonces, pues usted podría ir y, no sé, capitalizar cada una de estas cosas manualmente, pero ya estaría cambiando la función. O podría crear un decorador que se lo ponga simplemente, va a agregar 10 líneas de código más estas 6 del decorador y ya va a quedar con ese nuevo comportamiento sin tener que modificar la función. Si esto deja de cambiar o mañana le dicen no era mayúscula sino solo capitalizarla, no tiene que cambiar ni siquiera ya esto aquí, lo único que tiene que cambiar es lo que hace el decorador. Este es un ejemplo muy básico, pero normalmente uno que hace aquí, por ejemplo, si yo quisiera medir el tiempo de ejecución de una función,
yo aquí primero empezaría un timer, luego llamo la función como tal, no me interesa el resultado, llamo la función, bueno, sí me interesa porque lo tengo que retornar, pero llamo la función, paro el timer, lo logueo, lo envío a un servicio de estadísticas o lo que sea, y ya luego retorno el resultado. Entonces me permite hacer muchas cosas de ese tipo, de yo hacer algo antes o después del llamado a la función. Incluso yo aquí podría no llamar a la función, pues sería medio loco, pero es algo que uno puede hacer. Bueno, este simplemente es un ejemplo para mostrar que yo puedo apilar varios decoradores y se llaman de abajo hacia arriba. Por ejemplo, tengo la misma función de grid y quiero volverla a HTML. Entonces quiero que esto esté primero en una etiqueta de index y luego en una etiqueta de strong. Pues simplemente le pongo estos dos decoradores en este orden. Y estos mismos pues los puedo reutilizar en cualquier otra función. Bueno, args y quarks. De nuevo, esos decoradores tienen como un tiempo de ejecución. Por ejemplo, si se les podría poner como un tiempo de ejecución, por ejemplo, si hay que modificar una función por cierto periodo de tiempo para que luego retorne a la función original. Pero, pues como por unos días o algo así, sí. No, ahí sí tiene que hacer, pues son dos versiones, o sea, lo activa, lo deploya y vuelve a hacer cambio y lo llama. Pero así como, bueno, mentira, sí podría, pues usted podría mirar aquí, no sé, ¿qué fecha es hoy? Mientras la fecha sea el domingo, que es donde hacemos descuentos, entonces póngale un énfasis. Y si no, simplemente retorne el llamado a la función. Pues sería como una forma de hacerlo. Bueno, args y quarks. De nuevo, otra de las tantas cosas que vi por muchos años y simplemente como que sabía cómo usarlo, pero por encima. Estas dos palabras, args y quarks, son para los argumentos y para argumentos nombrados. Resulta que en el ejemplo que yo les acabo de dar, la función de saludo no recibía ningún parámetro. Pero si recibiera parámetros, yo tendría que saber cómo manejarlos. Yo tendría que tener, este wrapper tendría que saber qué parámetros recibe y llamar a la función con esos mismos parámetros, ¿cierto? Para que no, o sea, si yo llamo aquí grid y yo le mandara la cadena, le mandara que quiero que salude, pues este valor tendría que aparecer acá y yo tendría que pasárselo a la función cuando lo llamo. Pero entonces ya pierde mucha elasticidad, porque yo tendría que saber siempre, cada que yo escriba un decorador tendría que saber con qué argumentos me van a llamar esta función y ahí ya pierde pues, todo el poder. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una función del logueo, la que de medir el tiempo, como la que les dije ahorita, aquí la defino, este sería mi decorador, que se llama ya proxy, y en la función de wrapper yo simplemente recibo eso, args y quarks. De forma que este args va a tener todos los argumentos que llamen sin un nombre. Entonces yo llamo grid 1,2,3, estos van a ir acá. Pero los que yo llame diciéndole x igual a 2, y igual a 3, esos van a ir en keyword arguments. Estas dos palabras no tienen que ser así. Lo que realmente hace el poder son este asterisco y dos asteriscos. Pero pues esa es la convención y la deben siempre poner. Y simplemente entonces yo sé que quiero recibir una lista de argumentos sin nombre y en orden, y luego recibir una lista de argumentos con nombre. Llamo a la función y los puedo mandar cual. Entonces mi función sigue siendo completamente genérica, no importa qué reciba, si lo recibe con nombre o sin nombre, simplemente le mando lo mismo a la función original. Y aquí antes pues podría hacer cualquier otro comportamiento que necesitara mi decorador. Entonces sí, lo que les decía, me permite crear APIs más flexibles en el número de argumentos y pues, si no tuviéramos esto de los decoradores y otros wrappers serían pues, muy poco útiles. Listo, args captura los argumentos sin nombre en orden y quarks captura los argumentos con nombre y los captura como un diccionario. El args como una lista y quarks como un diccionario. Bueno, entonces por ejemplo aquí tengo esta función pues como para ilustrar un poquito el uso. Tengo un argumento que he requerido, luego tengo unos argumentos opcionales y luego unos argumentos con nombre también opcionales. Entonces el requerido siempre lo voy a imprimir, si tengo argumentos los imprimo, si tengo quarks los imprimo. Y vamos a ver qué pasa cuando yo la llamo. Si yo llamo foo solito, esta función, pues me va a dar un error obviamente porque no tengo
este valor que he requerido. Si llamo un hello con un solo argumento, va a ser como si hubiera llamado este, pues si hubiera mandado este. Si luego mando el 1, 2 y 3, entonces estos se van a empaquetar en artes. Entonces, ¿cómo van a llegar ahí? Como esta tupla de acá, 1, 2 y 3. Ahí estaríamos imprimiendo los artes. Y puedo mandarles también 1, 2 y 3 y además valores con un nombre, llave 1, llave 2, y así es como los recibiría la función. Puedo tener este y no este, o puedo tener solo este, puedo tener los dos, no importa, dependiendo de cómo se llame la función, él nos va a capturar. Sergio, me avisa si estamos fuera de tiempo. Bueno, algo un poquito relacionado es el desempaquetamiento de argumentos. Es muy relacionado con lo anterior y de hecho tenemos la misma estrellita. Y la mejor forma de ilustrarlo es con un ejemplo. Digamos que yo tengo una función que imprime un vector. Recibe 3 valores y los imprime en este formato de x, y, z. Entonces, si yo le llamo imprimir vector de 0, 1, 2, 3, me faltó el llamado. Sí, imprimir. Bueno, me faltó el llamado aquí, perdón. Sí, bueno, esta sería la forma de llamarla y lo que me imprimiría sería algo así, pero 0, 1, 0. Pero digamos que yo tengo los valores en una tupla o en una lista. Si yo quiero imprimir esas 3 cosas, pues me tocaría hacer algo un poquito aburrido, que es acceder a cada una de las posiciones 0, 1, 2 y me lo imprimiría bien. Pero si yo quiero hacer eso, pues la forma más fácil es simplemente utilizar este desempaquetador, que es el asterisco, que lo que va a hacer es que me va a llamar a esta función con cada uno de los valores que tenga esta lista o tupla como si fueran argumentos independientes. Entonces le va a asignar automáticamente este al primero, este al segundo, este al tercero. Obviamente si mi tupla o mi vector tuvieran más elementos, pues tendría un error de que le mandé más cosas o menos cosas, pero la idea pues, es que sepan que pueden hacer esto. Igualito se puede hacer con keyword argument, y en ese caso serían 2 asteriscos. Esto lo utilizan mucho librerías que tienen muchísimos parámetros y que llaman a otras funciones internamente con muchísimos parámetros y no saben ni siquiera qué otros parámetros puedan tener esas funciones. Entonces ellos simplemente lo que reciben es, recibo todos los valores que yo voy a utilizar y recibo quarks, así como se los mostré ahorita. Bueno, recibo args y quarks, así como se los mostré aquí, los recibo así, utilizo los argumentos que yo quiera usar. En algunos casos modifico incluso el quarks, que viene siendo un diccionario, le puedo agregar nuevos valores y luego le paso todo ese diccionario a otra función, sin tener pues que volver a definir o tener que llamar a la función con cada uno de los valores que estoy recibiendo, porque muchas veces ni se sabe. Pues esto permite mucha flexibilidad, como les decía. Por ejemplo, ahí entonces la cantidad de argumentos que se le envían es la cantidad de elementos que hay en la tupla, y sí, son muchos elementos. Sí, por eso, como les decía ahorita, si esta tupla tuviera 4, por ejemplo, pues me diría el error de Python que dice la función print vector espera 3 argumentos pero recibió 4. O lo mismo si le mandara 2. Espera 3 argumentos, bueno, si le mandara 2 me decía, le faltó el argumento requerido Z. Si yo a print vector le mando 3 argumentos nombrados, también sacaron porque se los está mandando a keywords. Bueno, yo podría llamar print vector. Bueno, podría definir pues, para llamarlo con los 2 asteriscos, con keyword args. Tendría que definir un vector donde asignara x es igual a esto, un diccionario donde diría x es igual a esto, y igual a esto y z igual a esto. No, lo que yo comento es que, digamos, la función está definida así mismo, print vector, y yo la llamo como print vector con argumentos nombrados. ¿Eso me da un error o se van a asignar ahí? Pero si lo llaman como, o sea, con argumentos nombrados, pues, con los 2 asteriscos. No, con los nombres. Entonces se podría llamar x igual a 1, y igual a 2, pues no funciona igual. Pero no sería para el keywords, o también llega ahí. No, porque aquí no tengo keywords. Usted no está recibiendo nada raro. Sí, porque ya se ha tirado un error. Pero creo que ya le entiendo la pregunta. A ver si hay algún ejemplo acá. Eso, así como que uno. Digamos, si yo mandara, si yo dijera foo, llamara foo y le dijera require igual a hello, quedaría solo en este, no quedaría aquí en quarks. ¿Era eso? Bueno, algo un poquito más sencillo, la diferencia entre is y la comparación
Si yo tengo, digamos que yo tengo una lista que se llama A, tiene 1, 2, 3, si yo le asigno a B este objeto de A, pues van a ser iguales obviamente, y A va a ser B, van a estar apuntando al mismo objeto las dos variables. Una forma de, bueno, si yo aquí hago que tengo una nueva variable que es C, y la hago igual al list de A, cuando uno llama list o dict o set o tuple de uno de esos elementos, él crea uno nuevo. Entonces aquí van a ser iguales porque para la comparación de igualdad él simplemente va a comparar elemento por elemento, pero ya A no es C. Si yo modifico C, A no me va a cambiar. En cambio, si yo aquí le dijera B sub 0 es igual a 10, pues A también cambiaría. Es como para ilustrar un poquito esa diferencia. Bueno, este también es súper útil. Y el autor lo define así: toda clase necesita una función refer. Estas dos funciones, str y ref, como les dije desde el comienzo, cuando empiezan con doble guión bajo y terminan en doble guión bajo, son cosas reservadas de Python. Y son muy útiles porque cuando yo esté debugueando o esté logueando, esto me va a dar directamente una representación. Si yo no tengo definido esto, ninguna de estas dos funciones, y estoy en el debug y le digo imprímame mi instancia de carro, me va a decir como clasista subject y me va a dar como la dirección de memoria, o sea, no me dice nada útil. Pero si yo tengo este carro aquí, voy a definir las dos funciones. Para str voy a decir el color, carro y el kilometraje. Y en esta otra voy a hacer un poquito más, pues un poquito más como si yo llamara como el constructor de esta misma función. Entonces, defino mi carro de color rojo con 1000 kilómetros. Si yo llamo el str, él me va a llamar esta función. Si llamo el refer, me va a llamar esta función. Vean que la idea es que esta sea muy clara. Cuando yo implemente el str, sea algo que sea muy leíble. Y la idea es que el refer más bien sea algo que yo pueda como reproducir. O sea, idealmente, si yo copiara este pedacito, esta cadena que tengo ahí, y la pegara en el código, podría volver a tener esa misma instancia. Idealmente lo digo porque este no es el caso, aquí esto tendría que estar entre comillitas, porque si no me va a dar error. Pero lo que busca refer es que sea algo inambiguo. Cuando uno utiliza print, Python llama a str. Y lo más importante, y por eso es que toda clase debería tener una representación, es que si yo no tengo definida va a llamar a esta. Entonces, por lo menos deberíamos tener esta. Para que cuando hagamos un print o, no sé, un test unitario, estoy comparando dos elementos o quiero imprimirlos, bueno, en cualquier momento que yo necesite ver el valor de un objeto, si no tengo definida esta, pero tengo esta, pues me la va a llamar. Entonces me va a mostrar claramente y voy a poder ver directamente cuáles son los valores de ese objeto. Bueno, otra práctica muy buena es, primero, pues, usar excepciones. Pongo aquí. En Python, otro de los lemas es que es mejor pedir perdón que permiso. Entonces, yo, por ejemplo, quiero sacar un elemento de un diccionario, no miro si el elemento está y luego lo borro, sino que intento borrarlo, y si me da que la llave no existe, pues listo, que todo está bien. Pero eso es como parte de la filosofía de Python. Es mejor pedir perdón que permiso. Y para uno poder pedir perdón en vez de permiso, pues tiene que tener excepciones. Porque cada cosa que yo vaya a hacer que pueda fallar, pues la tengo dentro de un try. Y tengo que capturar alguna posible excepción. Pero es mejor aún si nosotros tenemos excepciones pues que sean como customizadas, que sean específicas para lo que estamos haciendo. Digamos que tengo esta función de validar que recibe un nombre, y si el nombre es menor que 10, me da, pues no es válido, me da un error, un value error, que es una de las excepciones que viene en Python. Entonces, si yo llamo validate de Joe, no es un nombre tan cortico, esto es lo que yo voy a ver en consola o en el log, bueno, esto es lo que va a ver el usuario. Alguien va a tener que ver esto cuando el error pasa. Y esto no dice mucho. Pues tendría, bueno, yo podría como programador ir a la línea y a validar, pero tengo que ir al código. Mientras que si yo defino una excepción propia mía, que se llame name to short, el nombre es muy corto, que sea del tipo, que sea de esta excepción de Python, que es de las que trae, y lanzo esta excepción en vez de un value error genérico. Si yo vuelvo a intentar validar yo,
me va a salir lo mismo, el traceback con las líneas y todo, pero ya me va a decir aquí, name to short error, yo. Entonces yo sin tener que ir al código ya sé exactamente qué fue lo que pasó. Incluso si esto me saliera, no sé, digamos que es una aplicación web y yo tengo esto dentro de un try y el error que salga se lo muestro al usuario en un mensaje, pues de pronto tengo más chance también de que el usuario sepa que lo que pasó fue que el nombre estaba muy corto. Entonces, no es lo ideal, pero me da mucha más, pues me da más información de una. Yo podría hacer aquí igual, lanzar value error y ponerle, pues mandarle un argumento que sea el nombre es muy corto y ponerle el nombre, pero pues ya se vuelve más extenso y esto pues es algo que puedo utilizar en muchas otras partes. Qué pena, usted sí está viendo algo. Bueno, este es importantísimo porque uno puede perder muchísimo tiempo si no tiene claro eso, y es clonar objetos. La forma básica de clonar una lista o un diccionario, no sé, como les decía ahorita, es simplemente volver a llamar al constructor. Lo que va a hacer es que va a copiar cada uno de los elementos, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque esto es una copia superficial. Si yo dentro de uno de estos elementos, por ejemplo en este caso, tengo elementos que a su vez son listas o diccionarios o otras cosas que se puedan modificar, voy a sacar una copia de esta lista. Entonces, como les decía al comienzo, esto va a copiar cada uno de los elementos, pero lo va a copiar solo el primer nivel. Entonces va a coger esta lista y tanto mi copia como el original van a tener internamente los dos mismos objetos, o sea, van a apuntar a estas dos mismas listas. Entonces, si yo imprimo, bueno, si yo a copy, esto es interesante, le agrego un nuevo valor que sea test. Si yo miro copy, esta lista, esta de acá afuera, es nueva, es única, por así decirlo, entonces me lo agrega solo aquí, vean que en el original no agrego ningún objeto nuevo. Pero si yo accedo a alguno de estos elementos que está internamente, por ejemplo, a la posición 0, 0, y le pongo una X, tanto la copia como el original cambiaron. Porque estas listas internamente son las mismas, por lo que les decía, esto me hace una copia superficial. Entonces esto puede generar bugs bastante complicados de capturar. Es bueno que, que tengan esa idea, si alguna vez les pasa, pues de pronto por allá se acuerdan, ¿cierto? ¿Cuál es la forma entonces de hacer una copia profunda? Hay un módulo que se llama copy, que está acá, es de la librería estándar y básicamente tiene dos operaciones. Copy.copy es una copia shallow, superficial, y deep copy es una copia profunda. Entonces él va a ir a cada uno de los valores que tenga dentro de ese elemento y hasta los niveles que sean y va a copiar el nuevo objeto. De esta forma entonces voy a hacer dos copias, una copy y una shallow. A la shallow le agrego test, pasa lo mismo, solo esta lo tiene, a la superficial, porque la de afuera es una lista nueva, sin importar que sea superficial o no. Pero si yo a la superficial le cambio un objeto, un valor interno, un valor de estas líneas internas, me va a modificar la original también. Pero vean que la copia profunda no la modificó, porque este objeto sí es completamente diferente. Vamos a intentar hacer lo mismo con la copia profunda. Voy a intentar modificar el primer elemento de la primera lista. Si la miro, me modificó correctamente, pero tanto la copia superficial como la original no cambiaron, porque este objeto y cada uno de los objetos que están dentro de él son copias completas. ¿Bien? Listo. Pasamos. Bueno, las clases abstractas. Los que han trabajado, por ejemplo en Java, les maneja mucho esto, el tema de herencia. Y es que pues en Python y en otros lenguajes es muy útil cuando yo puedo definir una interfaz o una clase abstracta en la que yo defino como la estructura de cómo quiero que todos los objetos, todos los hijitos que hereden de él se comporten. Por ejemplo, en este caso, lo que uno haría aquí, esta es como la forma inicial de uno hacerlo, la forma vieja de uno hacerlo en Python, es que yo tengo una clase base y quiero que todos los que la hereden pues me implementen estos dos métodos. Si yo llamo base, me la va a dejar crear, y si yo intento llamar foo o var, me va a lanzar unos implementes de error y pues ya, pues ahí sé que al final que me faltó fue implementarla o que estoy llamando a la clase base directamente. Entonces miremos un ejemplo. Si yo tengo esta clase concreta y heredo de base, ¿qué puede pasar? Primero, definí foo y la implementé, pero se me olvidó definir var, se me olvidó definir esta. Y yo puedo inicializar la clase, puedo llamar a foo, y cuando llame var, me va a dar el error. Como les dije en una de las primeras diapositivas,
en Python es mejor siempre, bueno, en general se los recomiendo, es mejor fallarlo lo antes posible. Esto sería mucho mejor de esta manera. Desde Python, creo que esto está desde la 3.6, Python me trae este módulo de ABC, que lo que hace es que me permite decirle a una clase y a sus métodos que son abstractos, de forma que me limite o me avise si estoy cometiendo un error mucho antes. Por ejemplo, aquí voy a definir la misma clase. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente son dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, a la clase, pues esta es como la receta, pues no hay que entenderlo perfectamente, pero le digo que su clase meta va a ser esta. Con eso es suficiente para que ya yo no pueda instanciar esta clase. Y le pongo unos decoradores indicando que es un método abstracto. Entonces, cuando yo intente llamar esta función, primero va a pasar por el decorador va de una vez me va a lanzar un error diciéndome que no podría llamar eso, ¿cierto? Pero hay otro tema más interesante. Tenemos aquí lo primero que les decía: si yo intento instanciar esta base, que no tiene mucho sentido, de una vez me va a dar un error. No puedo instanciar una clase abstracta. En el código anterior me hubiera dejado sin problema. Pero mejor aún, si yo intento inicializar esta clase concreta, de una vez me va a decir que me falta implementar el método var. No puedo instanciar la clase abstracta completa con método abstracto var, porque no lo tengo. Entonces estoy fallando mucho antes. O sea, incluso cuando estoy haciendo una prueba unitaria o estoy pasando por la primera vez, de una vez me va a dar cuenta que hay un error y no va a pasar después en producción. Bueno, como cosa final, esto es uno de los temas que a mí me hubiera encantado que alguien me dijera hace 7 años, 8 años que empecé a programar las primeras cositas en Python, y es que existe algo maravilloso que se llama PEP 8. PEP 8 es un estándar de Python en el que está definido cómo debe usted codificar. Si debe usar espacios en orientaciones, espacios, cuántos espacios debe usar, si debe tener espacios entre los iguales o cuando asigne una variable, y todas estos normitas que les decía de los guiones bajos, y en general una cantidad de reglas que lo que hacen es que si o sea, un grupo de gente se puso de acuerdo y si todos siguiéramos esta forma, pues sería mucho más legible el código. Y hoy en día yo me encuentro con códigos que he hecho hace 6 años y, o sea, es un horror. Me da vergüenza conmigo mismo, es mucho más difícil de solucionarlo, de leerlo y pierde uno tiempo haciéndolo. Entonces los invito a que se peguen una leidita y tengan eso en cuenta, o sea, tengan en cuenta que hay estándares de código para Python y también que hay algo que se llaman linters o linters, no sé cómo se diga, que son los... ¿cómo es que se dice eso? ¿Validadores? Sí. Inspectores. Eso, inspectores. Inspectores de código que cualquier IDE bueno debe tener. PyCharm estoy seguro que tiene, yo utilizo Sublime y lo tiene, pues como algo extra pero lo tiene, que de una vez me va diciendo a medida que yo voy codificando o cada vez que guardo el archivo me dice dónde hay cositas que no están de acuerdo a los estándares de Python. Por ejemplo, si tengo una línea demasiado larga, o estos inspectores también me dicen si tengo variables que no estoy usando o imports que no estoy usando. Él también me dice cómo debería ser el orden de los imports. O sea, me dice una cantidad de reglitas muy simples, muy fáciles de seguir, pero que le van a hacer la vida más fácil a ustedes mismos en el futuro y a todos los que tengan que ver con su código. Y eso es todo, espero que no haya sido muy pesado. Y como les dije varias veces, lo que más busco con esta charla es que vean todas las cosas que se pueden hacer, que vean todos los truquitos y que cuando vean algo no sean como yo durante todos estos años que decía como, sí, esto sirve y más o menos sé cómo usarlo, sino que tengan la curiosidad de ver cómo lo pueden implementar, cómo funciona internamente, porque a la larga les puede ayudar mucho, les puede salvar mucho tiempo y puede hacer su código más legible. Muchas gracias.